Entonces, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Un gusto compartir con ustedes mi primera charla del año en la red de infarto. Y un tema del que vamos a hablar hoy, como pueden ver en la diapositiva, creo que es un tema muy importante porque ahora vamos a ver las implicancias pronósticas que tiene aquel paciente que se presenta con un infarto de miocardio complicado con insuficiencia cardíaca. Este es un poco el temario que yo les propongo. Vamos a hablar un poco de la epidemiología del infarto de miocardio complicado con insuficiencia cardíaca, algunos aspectos fisiopatológicos que creo que es importante conocer, ya que en función de la etiología y la fisiopatología, como dice la diapositiva, vamos a hacer un manejo adecuado de esta condición, como dije, de alto riesgo. Vamos a repasar cuáles son las causas, cuáles son las clasificaciones actuales, que son antiguas, ya se describieron ya en la década del 70, pero al día de hoy siguen vigentes, cuál es el riesgo que conlleva el desarrollo de insuficiencia cardíaca, o sea que un infarto de miocardio se complique con insuficiencia cardíaca, y vamos a hablar un poco de cuáles son las opciones terapéuticas en el paciente que se presenta con un infarto e insuficiencia cardíaca, con qué medicamentos o con qué fármacos debemos ser más cuidadosos al momento de implementarlos y qué drogas sí o sí debemos tenerlas en cuenta a la hora de tratar a este paciente que, como dije, es un paciente de mayor riesgo que aquel infarto que no se complica con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Estas son un poco estadísticas norteamericanas. Quise ponerlas un poco para poner un contexto de este problema y después voy a traer también estadísticas argentinas, ya que considero que es muy importante mostrar y conocer datos propios. Fíjense que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que tiene un infarto de miocardio va a desarrollar algún grado de insuficiencia cardíaca. Y como vamos a ver en las próximas diapositivas, esto engloba a toda la insuficiencia cardíaca, no solamente a la forma más grave y tan temida por todos nosotros, que es el shock cardiogénico, sino también estamos hablando de aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca leve, que son en sí, por suerte, la gran mayoría. Pero fíjense que 1/3 de los pacientes va a desarrollar algún tipo de congestión leve o grave en el marco del infarto de miocardio. Esta condición, como habíamos hablado hoy al principio cuando presentamos este tema, conlleva un riesgo de suma importancia. ¿Por qué? Porque implica mayor mortalidad tanto intrahospitalaria, o sea, en el marco del episodio agudo del paciente, como a mediano y largo plazo. Fíjense que 80% de los pacientes con un infarto que fallecen presentaron algún grado de insuficiencia cardíaca. Dentro de ellos sabemos que el cuadro, que probablemente lo podamos tocar en otra oportunidad, el cuadro más grave es el del shock cardiogénico, que digamos sería la forma más grave de la congestión en estos pacientes. Fíjense cómo yo escucho otra voz ahí, no sé si ustedes también. Sí, ahí ya cancelamos. Ok, verá, porque se confundía con mi voz nomás, por eso. Entonces, fíjense cómo la incidencia de la insuficiencia cardíaca post-infarto se ha incrementado en las últimas décadas. Sin embargo, la mortalidad, como todos sabemos, del infarto de miocardio permanece estable en los últimos 20 años, pero sin dudas, si tomamos décadas previas, sin duda esto ha mejorado de manera sustancial desde la introducción de los fármacos trombolíticos en primer lugar y posteriormente con la angioplastia coronaria. Ahora bien, ¿por qué ha aumentado la incidencia de insuficiencia cardíaca en el marco del postinfarto de nuestros pacientes? Justamente esto está asociado
en primer lugar, a esta condición que hablamos en primer lugar, de que todas estas mejoras que existen relacionadas al tratamiento del infarto de miocardio en sí, como dije y repito, en primer lugar con la introducción de los fármacos trombolíticos y posteriormente con la angioplastia primaria, estas dos condiciones hacen que el paciente viva mucho más años y por lo tanto en los años de vida que le quedan después de haber sufrido un infarto de miocardio, con un corazón ya lesionado, muchas veces con deterioro de la función ventricular, con lesiones residuales coronarias, tienen muchas más chances de desarrollar insuficiencia cardíaca en el marco del postinfarto. A esto se asocian otras condiciones, que el paciente se va haciendo mayor y se van agregando otras comorbilidades que favorecen también a el desarrollo de insuficiencia cardíaca, sobre todo comorbilidades que tienen que ver con el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular conocidos por todos nosotros, como son la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes mellitus, etcétera. Y también otras condiciones que hacen también eh, que contribuyen al potencial desarrollo de insuficiencia cardíaca. Hoy todos sabemos que, por ejemplo, las patologías oncológicas, fundamentalmente el cáncer, tienen muchísimo mejor pronóstico que hace 20 años. Sin embargo, todos los fármacos que hoy se utilizan para tratar diferentes tipos de cánceres, ya sea cánceres relacionados, por ejemplo, a las leucemias, el cáncer de mama, cánceres ginecológicos, cánceres que tienen que ver de tipo respiratorio, quiero decir cánceres de pulmón, por ejemplo, potencialmente estos fármacos que se desarrollaron y que permitieron prolongar la supervivencia de estos pacientes pueden ser muchos de ellos fármacos cardiotóxicos que de nuevo favorecen el desarrollo de insuficiencia cardíaca y más aún en un corazón que ya sufrió un insulto como puede ser un infarto de miocardio. Entonces, esto también es muy importante conocerlo, ya que la insuficiencia cardíaca en el marco de un infarto de miocardio puede desarrollarse directamente al ingreso y con esto tenemos que ser prestar muchísima atención, sumamente cautos al momento de diagnosticar esta condición porque si no la diagnosticamos en aquel paciente que debuta directamente con insuficiencia cardíaca y con un infarto de miocardio, muy probablemente ese paciente no diagnosticado y por lo tanto no tratado progrese hacia un cuadro muchísimo más grave como es el cuadro del shock cardiogénico. Ahora bien, la gran mayoría de los pacientes, como vamos a ver ahora, no desarrolla insuficiencia cardíaca en el marco del infarto agudo de miocardio, o sea, no se presenta a la consulta ya con signos de insuficiencia cardíaca. Sí hay algunos que lo hacen, son pacientes de extrema gravedad, de ahí la importancia de su diagnóstico, pero la gran mayoría de los pacientes lo va a desarrollar durante la estancia hospitalaria o luego del alta. Y también existe una entidad que debemos tenerla en cuenta, que son aquellos pacientes ya con insuficiencia cardíaca diagnosticada previamente que sufre un evento coronario agudo. También son pacientes de mayor riesgo. De ahí la importancia de, como dije, el diagnóstico precoz para hacer un tratamiento adecuado. Ahora bien, ¿cuáles son estas condiciones que van a favorecer el desarrollo de insuficiencia cardíaca en aquel paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo? Ya sea que hablemos de un paciente con un infarto con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST. Vayamos, digamos, a la situación probablemente más grave, pero que uno lo entiende mucho mejor. Por ejemplo, cuando hay una disfunción del músculo papilar en aquel paciente que desarrolló un infarto de miocardio inferior y le genera esto secundariamente al paciente una situación de insuficiencia mitral aguda, es aquel paciente que directamente probablemente se presente con un edema agudo de pulmón o aquel infarto transmural extenso puede generar una rotura cardíaca y el paciente directamente llegar a emergencias con un cuadro de shock cardiogénico.
Ahora bien, estas situaciones de extrema gravedad y por lo tanto con altísima mortalidad, por suerte no son las más frecuentes. Son pacientes que en general deben entrar de urgencia al quirófano si es que el paciente llega a un servicio de urgencia, porque muchas veces estos pacientes directamente no llegan a consultar debido a la gran gravedad de su cuadro. La mayoría de los pacientes que llegan a urgencias y nosotros lo vemos con signos de insuficiencia cardíaca, esta insuficiencia cardíaca en general está relacionada a una situación de aturdimiento, o sea, de hipoflujo, digamos, a nivel de las arterias coronarias, lo que genera un cuadro de disfunción diastólica con incremento de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo y secundariamente disminución del gasto cardíaco, que va a manifestarse. Ahora vamos a ver cuáles son los signos y síntomas principales de la insuficiencia cardíaca en el marco del infarto de miocardio. Entonces, en un paciente que no tenía diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, este es el, digamos, el mecanismo fisiopatológico más frecuente. Un aturdimiento en función por justamente las lesiones coronarias que lleva a una hipocontractilidad fundamentalmente del ventrículo izquierdo y que favorece el desarrollo de disfunción diastólica, como dije, con incremento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Hay varias causas que las debemos tener presentes para tratarlas en consecuencia, ¿no es cierto? Sabemos que cuando son infartos grandes, sobre todo, infartos anteriores o infartos ¿Qué que se pasa? presentan ya sea con ¿Eh? bloqueo completo de rama izquierda o ¿Eh? de rama derecha, sabemos que aquellos ¿No te fuiste pacientes al curso? en el marco de un síndrome coronario ¿Eh? agudo con bloqueo de rama en el electrocardiograma, hablando, ¿no es cierto?, de un bloqueo de rama nuevo, son infartos en general que comprometen una mayor masa miocárdica y por lo tanto el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es mucho mayor. También hay que tener en cuenta al interrogatorio del paciente o del familiar o viendo el electrocardiograma o si tenemos acceso a la historia clínica previa del paciente, que aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de un infarto de miocardio, o sea que ya tienen una zona necrótica en el corazón, si desarrollan un segundo evento tienen más chances de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por otro lado, como dije anteriormente, aquellos pacientes que tienen una enfermedad coronaria más extensa son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, ya que no existe un flujo sanguíneo supletorio a esta arteria ocluida responsable del infarto de miocardio actual. Entonces, en aquellos pacientes eh, que desarrollan insuficiencia cardíaca, muchas veces encontramos en la cinecoronariografía enfermedad coronaria de múltiples vasos, en general a nivel proximal. Como dije anteriormente, hay pacientes que tampoco es lo más común, pero pacientes ya con antecedentes de insuficiencia cardíaca y que se complica esta insuficiencia cardíaca con un síndrome coronario agudo. O pacientes, por ejemplo, que ya tienen diagnóstico de una estenosis aórtica. Esto es muy frecuente, sobre todo en pacientes mayores de 65 años o que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, por hipertensión arterial. O sea, pacientes que en definitiva ya tienen algún tipo de cardiopatía previo al síndrome coronario agudo, son pacientes que van a tener más chances de complicarse con insuficiencia cardíaca. Como habíamos hablado anteriormente, las complicaciones mecánicas son las responsables de insuficiencias cardíacas graves, manifestándose ya sea por edema agudo de pulmón, como es la insuficiencia mitral aguda, shock cardiogénico, como es la rotura directamente de la pared libre del ventrículo izquierdo, de la cara anterior, o comunicaciones interventriculares. También el infarto del ventrículo derecho, cuando es de gran extensión, puede llevar y ocasionar rápidamente shock cardiogénico. La presencia ya sea de taquiarritmias o con menos frecuencia de bradiarritmias como bloqueos auriculoventriculares favorecen también al desarrollo de insuficiencia cardíaca y también, como vamos a ver en algunos ejemplos, no solo favorecen el desarrollo de insuficiencia cardíaca, sino que, por ejemplo, que un paciente se presente con un síndrome coronario agudo y con fibrilación auricular, ese paciente
tiene muchísimas chances de desarrollar insuficiencia cardíaca y que la fibrilación auricular no sea la causa de la insuficiencia cardíaca, sino que sea una manifestación más en la constelación de este paciente que está con un síndrome coronario agudo. También de allí la importancia de hacer un diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca porque hay algunos fármacos, como son fundamentalmente los beta bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio, fundamentalmente el diltiazem, por ejemplo, o hacer una expansión no cuidadosa de volumen en el paciente que pueden precipitar un cuadro de insuficiencia cardíaca, pero no solamente de insuficiencia cardíaca, sino terminar de empujar al paciente a un cuadro de shock cardiogénico. Hay otras comorbilidades que también, como habíamos hablado anteriormente, pueden favorecer al desarrollo de insuficiencia cardíaca, fundamentalmente la insuficiencia renal o un trastorno metabólico como una diabetes mal controlada. La acidosis metabólica, justamente relacionada a estas dos situaciones previas, la insuficiencia renal, la diabetes mellitus o un paciente que está evolucionando al shock cardiogénico, también puede favorecer a este cuadro clínico. De allí la importancia de hacer un diagnóstico precoz y corregirlo inmediatamente. Y obviamente que el paciente ya sería, digamos, un síndrome de mala suerte lo que tiene, digamos, que a esto se complique con alguna infección que realmente no es una situación tan infrecuente, desde infecciones mínimas como puede ser que se infecte el sitio de punción en un paciente que realizamos una vía venosa periférica o que el paciente venga con una infección respiratoria sobreagregada tan frecuente ahora en otoño y invierno, o que tenga, por ejemplo, un dengue, como estamos ahora con esta epidemia. Hay algunos predictores de insuficiencia cardíaca en el infarto de miocardio. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros conocemos la historia clínica de nuestro paciente, ya sea porque lo interrogamos o como dije anteriormente, a veces interrogamos al familiar o tenemos acceso a la historia clínica, existen algunas condiciones que nos tienen que alertar a que ese paciente que consulta y está con nosotros internado o consultó a un servicio de urgencias por un síndrome coronario agudo es un paciente que potencialmente puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, pacientes con alguna miocardiopatía previa, pacientes que tengan algún tipo de bloqueo de rama, ya sea rama izquierda o rama derecha, porque son pacientes que están con un síndrome coronario agudo de mayor extensión, los infartos anteriores, la enfermedad arterial periférica, ya sea de miembros inferiores o la enfermedad carotidia, ya que te hablan de una enfermedad aterosclerótica más extensa, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor a 65 latidos por minuto, el paciente que tiene más de 66 años tiene más chances de desarrollar insuficiencia cardíaca por todas las características que habíamos hablado anteriormente, que tienen que ver justamente con la presencia de comorbilidades, fundamentalmente, como había dicho, factores de riesgo cardiovascular o, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, también aquel paciente que ya tenga un evento coronario o cerebrovascular previo, un infarto de miocardio previo u otras comorbilidades como las que nombramos anteriormente. Ahora, fíjense que la clasificación de Killick y Kimball es una clasificación sumamente antigua que se desarrolló en la década del 70, pero al día de hoy, para nosotros, fundamentalmente como médicos clínicos que recibimos al paciente a un servicio de urgencias que concurre con dolor precordial, para nosotros es de suma utilidad, porque simplemente con el examen físico, haciendo un examen físico adecuado y con elementos o herramientas que están al alcance absolutamente de todos, podemos hacer un diagnóstico apropiado de la situación hemodinámica del paciente y ya categorizarlo en una situación de mayor riesgo si aquel paciente desarrolló un KILIP mayor a 1. El KILIP 1 se refiere directamente a aquel paciente que no tiene insuficiencia cardíaca. O sea, no tiene rales a la ocultación pulmonar ni tiene desarrollo de tercer ruido a la ocultación cardíaca. Y a partir de allí, el KILIP 2, 3 y 4, esto va incrementándose la gravedad y por lo tanto, como pueden ver aquí
en este gráfico de barras, se incrementa la gravedad de la mano de mayor mortalidad a medida que nosotros vamos progresando en la clase KILIP. En general, el paciente que está en una situación que nosotros la identificamos como un KILIP 2, es aquel paciente que tiene crepitantes en ambas bases pulmonares o presencia de tercer ruido, y en la radiografía de tórax esto se manifiesta como la presencia de redistribución de flujo. El KILIP 3 es aquel paciente donde ya tiene edema agudo de pulmón y por lo tanto exudados en la radiografía de tórax, y la situación de mayor gravedad con una mortalidad que puede llegar a superar al 90% es aquel paciente con un KILIP 4, que se refiere a aquel paciente que está en situación de extrema gravedad, como es el shock cardiogénico. Hay otra clasificación, que es una clasificación clínico-hemodinámica. Para esto nosotros debemos tener un monitoreo hemodinámico, pero básicamente se refiere a lo mismo. La verdad que a nosotros en la unidad coronaria y también durante la residencia hacemos mucha hincapié de nuevo en la clasificación de KILIP, porque categoriza muy bien al paciente, nos obliga a hacer en primer lugar un diagnóstico de la situación clínica y de gravedad del paciente, y por lo tanto administrar el tratamiento más adecuado, que ahora vamos a charlar un poco sobre la medicación de aquellos pacientes que debutan con un infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca. Hacer hincapié simplemente de nuevo en herramientas sencillas que nosotros podemos tener en la guardia, como son, además de nuestras herramientas básicas, como hacer un examen físico adecuado con nuestro estetoscopio, una radiografía y el electrocardiograma. Siempre tener en cuenta que aquel paciente que se presenta con un infarto y con insuficiencia cardíaca, excepto que el paciente esté en edema agudo de pulmón, lo más importante es evaluar que tenga signos de congestión venulocapilar, o sea, redistribución de flujo en la radiografía de tórax, y también evaluar la presencia o no de cardiomegalia, que si nosotros no sabemos o el paciente no nos cuenta una historia previa de cardiopatía, nos pueden hacer sospechar que ese paciente sí probablemente tenga una cardiopatía previa o una miocardiopatía. Por otro lado, el electrocardiograma, de nuevo, es una herramienta que de nuevo está ampliamente disponible, y en este aspecto quiero de nuevo hacer hincapié en lo que comenté anteriormente. Además de encontrar, por ejemplo, como este caso, un infarto anterior, que sabemos que son infartos que comprometen una mayor masa del ventrículo izquierdo y por lo tanto tienen más chance de desarrollar a estos pacientes insuficiencia cardíaca. Lo mismo aquellos pacientes que desarrollan un bloqueo, por ejemplo, de rama izquierda o bien de rama derecha, o de nuevo lo que habíamos hablado anteriormente, aquellos pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo y una fibrilación auricular. Esto, digamos, nos tiene que alertar y ir nosotros ya con la intención de descartar o confirmar que ese paciente está con una insuficiencia cardíaca asociada a su síndrome coronario agudo. Pero fuera de estos signos electrocardiográficos, hay uno que es de suma importancia y que a veces no le damos la importancia que se merece, que es justamente la taquicardia sinusal. Aquel paciente que se presenta con taquicardia sinusal, y si a esto le agregamos el elemento de la tensión arterial, es un paciente que está con una tensión arterial con tendencia a la hipotensión, prestémosle muchísima atención, porque es un paciente que probablemente en las próximas horas o en los próximos días evolucione hacia un cuadro de insuficiencia cardíaca grave que puede llevarlo a una situación de extrema gravedad, como puede ser el shock cardiogénico. ¿Por qué es importante y por qué insistimos tanto y elegimos este tema para conversar aquí en la red de infarto? Porque fíjense que aquellos pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca y un síndrome coronario agudo tienen sin dudas una sobrevida
peor que aquel paciente que no desarrolla ningún tipo de compromiso hemodinámico. Es cierto que aquí en la línea donde están los pacientes con infarto e insuficiencia cardíaca está toda la insuficiencia cardíaca global, aquel paciente que se presenta con signos leves de insuficiencia cardíaca hasta aquel paciente que se presenta con shock cardiogénico. Independientemente de estos estadios de insuficiencia cardíaca leve, un edema agudo de pulmón, un shock cardiogénico, cualquier tipo de compromiso hemodinámico que desarrolle el paciente en el marco de un síndrome coronario agudo le genera peor pronóstico y por lo tanto mayor mortalidad, quise decir, perdón, intrahospitalaria y a mediano y largo plazo. Ahora bien, vamos a hablar un poco del tratamiento. Sin dudas, para que nos quede claro, el desarrollo de insuficiencia cardíaca en el marco del síndrome coronario agudo no va a hacer que retrasemos el tratamiento más importante que debe recibir aquel paciente que está con un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, porque abrir la arteria responsable del infarto y por lo tanto restablecer el flujo sanguíneo a esa área que está infartada va a favorecer que también tratemos de manera adecuada la insuficiencia cardíaca. Hay un dato que siempre nos genera un poco de controversia a nosotros que tiene que ver con el monitoreo hemodinámico del paciente con un infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca. Nosotros estrictamente no lo hacemos a todos. ¿A qué me refiero con monitoreo hemodinámico? A colocar un catéter de Swan-Ganz, pero sí lo hacemos sistemáticamente en aquel paciente que está con un síndrome coronario agudo y con un cuadro de shock cardiogénico. Es en donde tenemos un poco más de evidencia de que hacer un monitoreo hemodinámico invasivo va a favorecer el manejo de estos pacientes. Por otro lado, en aquel paciente que desarrolla edema agudo de pulmón, ahora lo vamos a ver un poco mejor en otra diapositiva, en general el tratamiento, además de corregir aquellas situaciones que pueden perpetuar el cuadro del edema agudo de pulmón, nosotros habitualmente lo que haremos será utilizar diuréticos intravenosos, diuréticos de asa, fundamentalmente furosemida es lo que nosotros tenemos disponible, y agentes vasodilatadores, de preferencia siempre la nitroglicerina. Y en aquel paciente que está con una situación ya de shock cardiogénico, los fármacos de elección, además obviamente de los agentes diuréticos, van a ser los agentes inotrópicos. En primer lugar, la dobutamina es lo que nosotros tenemos más acceso y probablemente ese paciente necesite agentes vasopresores, donde de nuevo el agente preferido o de elección es la noradrenalina, ya que presenta menor potencial arritmogénico que la dopamina. Entonces, en aquel paciente con insuficiencia cardíaca o que se presenta con edema agudo de pulmón, el fármaco de elección va a ser la furosemida y la nitroglicerina. También utilizaremos oxigenoterapia si fuera necesario y el paciente tiene una saturación de oxígeno menor al 90%. En algunos casos, aunque no es algo que lo usemos de rutina, podemos usar CPAP, fundamentalmente en aquel paciente que desarrolla edema agudo de pulmón, y podemos utilizar morfina subcutánea o intravenosa, como dice la diapositiva, fundamentalmente para favorecer el manejo más que nada sintomático. Ahora bien, y en aquel paciente que ya está en un cuadro de mayor gravedad, como es el shock cardiogénico, de nuevo, la droga de elección va a ser la dobutamina y si está hipotenso, de preferencia la noradrenalina, preferirla antes que la dopamina, como dije, por su potencial, por el potencial arritmogénico que tiene la dopamina, más aún en un miocardio sumamente sensible como es en el marco de un síndrome coronario agudo. También es importante evaluar y reconocer que si el paciente está con algún tipo de taquiarritmia o bradiarritmia,
revertirla. En un paciente con un bloqueo aurículo-ventricular, evaluaremos si es necesario colocar un marcapasos transitorio, y en pacientes con algún aleteo auricular, que no es muy frecuente, pero sí la fibrilación auricular, evaluar si es necesario revertir a ritmo sinusal para mejorar también el manejo hemodinámico de ese paciente. Entonces, de nuevo, siempre la revascularización, tenerla en cuenta en estos pacientes mediante fármacos trombolíticos, pero en aquellos pacientes donde existe ya compromiso hemodinámico, preferimos llevar al paciente a la sala de hemodinamia para realizar una angioplastia primaria, diuréticos, fundamentalmente diuréticos de ASA, fundamentalmente furosemida, que la utilizaremos a dosis baja, sobre todo en aquellos pacientes que vienen vírgenes de tratamiento con furosemida, oxígeno a través de gafas nasales o con máscara, si es que existe una saturación por debajo del 90%, o podemos utilizar ventilación no invasiva como el CPAP en aquellos pacientes con edema agudo de pulmón. La morfina, si bien es un fármaco que no nos no tenemos que abusar del mismo, porque puede potencialmente en un paciente, por ejemplo, en edema agudo de pulmón, favorecer la depresión respiratoria, si actúa fundamentalmente como analgésico, si el paciente está con dolor con el síndrome coronario agudo, pero sí contribuye a mejorar la sensación de disnea del paciente, y buscar el confort de este paciente también es muy importante. En general, no utilizamos más de 2 centímetros, ya sea por vía subcutánea o por vía intravenosa. Dentro de los vasodilatadores, el vasodilatador preferido, de nuevo, es la nitroglicerina. Nosotros, en general, creo que ya lo habíamos comentado en alguna otra oportunidad, lo que hacemos es preparar 1 o 2 ampollas de nitroglicerina en 250 centímetros cúbicos de dextrosa, y de acuerdo a la tensión arterial del paciente, vamos titulando la dosis. Comenzamos en general con una dosis entre 10 a 15 mililitros y vamos titulando en función de la tensión arterial. De nuevo, es muy importante, si bien sabemos que son fármacos que se asocian con una disminución de la mortalidad a mediano y largo plazo en aquel paciente que se presenta con un síndrome coronario agudo, debemos tener muchísima precaución a la hora de administrar fármacos beta bloqueantes. Estar seguros que ese paciente no tiene ningún signo de congestión a la hora de indicar cualquiera de los fármacos beta bloqueantes, ya sea carvedilol, metoprolol, bisoprolol, etc. Y en aquel paciente que por algún motivo venía tomando beta bloqueantes, ya sea porque tenía una miocardiopatía, porque tenía insuficiencia cardíaca previa, o era un paciente que tenía indicado beta bloqueantes, por ejemplo, por hipertensión arterial, eh, son fármacos que los podemos continuar siempre que el paciente, de nuevo, en función de nuestra evaluación clínica, radiográfica y electrocardiográfica, no tenga signos de insuficiencia cardíaca, sino los descontinuaremos transitoriamente. Menos problema tenemos con los inhibidores de la enzima de conversión o con los bloqueantes del receptor de angiotensina. Igualmente, en aquel paciente que está hipotenso, no vamos a usar este tipo de fármacos, porque recordemos que la hipotensión es una de las primeras señales de que ese paciente potencialmente puede progresar a un shock cardiogénico. Y los antagonistas de aldosterona, ya sea la espironolactona o fundamentalmente lo que está recomendado en estos casos, la eplerenone, tener la precaución de iniciarlo recién al tercer día en pacientes que no tienen un fallo renal, menos aún una insuficiencia renal aguda ni hipercalemia. Estos son algunos datos argentinos del Registro Nacional de Infarto de Miocardio, que es un registro eh, que se lleva a cabo y hoy incluso continúa entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Fíjense lo que hablábamos hoy. Por suerte, la gran mayoría de nuestros pacientes, casi el 75%, no van a presentar insuficiencia cardíaca. O sea, va a ser un síndrome coronario agudo sin compromiso hemodinámico, podríamos decir. Y sí, de los que tienen algún tipo de compromiso hemodinámico, la mayoría van a desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca, que podríamos decir leve, y
existe un menor porcentaje de los pacientes que desarrollan edema agudo de pulmón eh, o shock cardiogénico. ¿Cuáles fueron en nuestros datos, en nuestra población, aquellas características de los pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca en el marco del síndrome coronario agudo? Eran pacientes más añosos que aquellos pacientes que no desarrollaron insuficiencia cardíaca. Fíjense que tenían mayor tasa de tener un ritmo no sinusal. En general, esto refleja la presencia de taquiarritmia, fundamentalmente de fibrilación auricular, como habíamos hablado anteriormente, y como dije anteriormente, son infartos de miocardio de mayor extensión, fundamentalmente infartos de miocardio de la cara anterior. Son pacientes también que se presentan con menor tensión arterial, y de nuevo, insisto, tener mucho cuidado con ello, más taquicárdicos, con mayor tasa de hiperglucemia y de insuficiencia renal. Es importante también decir que, fíjense, la alta tasa de pacientes a los que se les realizó alguna estrategia de reperfusión y fundamentalmente, de nuevo, en pacientes con algún tipo de compromiso hemodinámico, es preferible llevarlos a un tratamiento invasivo en la sala de hemodinamia. Y bueno, estos son los datos que un poco lo que habíamos hablado anteriormente. Fíjense la mortalidad de aquellos pacientes que desarrollan algún grado de insuficiencia cardíaca, ya sea una insuficiencia cardíaca leve, edema agudo de pulmón, y ni qué decir la mortalidad de aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca grave, como es el shock cardiogénico. Bueno, y para ir finalizando, simplemente remarcar algunos mensajes que quise dejar durante la charla, que la insuficiencia cardíaca, ya sea debutando junto con el síndrome coronario agudo o aquella que se desarrolla en el periodo hospitalario, es una complicación frecuente y grave del infarto agudo de miocardio. Como habíamos también hablado, por el mejor tratamiento que se le da hoy al síndrome coronario agudo, si bien la incidencia de insuficiencia cardíaca fue increciendo, la mortalidad global del infarto y de la insuficiencia cardíaca, como se ha visto en los últimos 20 años, ha ido disminuyendo. El riesgo y el pronóstico de los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo complicado con insuficiencia cardíaca es muy alto. Son pacientes que tienen mayor mortalidad intrahospitalaria y a mediano y largo plazo. De allí la importancia de identificarlos adecuadamente con herramientas muy sencillas como son nuestros estetoscopios, nuestro mejor amigo a diario, una de radiografía de tórax y buscar características clínicas del paciente, como habíamos hablado, de la localización del infarto, la presencia de comorbilidades, la presencia de taquiarritmias, etcétera, que nos pueden hacer pensar que ese paciente pueda potencialmente complicarse con insuficiencia cardíaca. Como en todos los casos, la revascularización temprana es muy importante, pero sobre todo en estos pacientes, y la optimización y el tratamiento agresivo a corto y largo plazo, fundamentalmente con diuréticos y agentes vasodilatadores en el caso de la insuficiencia cardíaca, y pensar en fármacos inotrópicos y vasopresores en aquellos pacientes que potencialmente lo pueden necesitar. Hay una herramienta que creo que está aquí presente el doctor Parras, que él lo desarrolló junto con un grupo de residentes, que es la ecografía pulmonar. El hallazgo, digamos, de cometas pulmonares que semiológicamente nosotros, que son la manifestación semiológica, quiero decir, de crepitantes a la ocultación pulmonar y de las líneas B de Kerley en la radiografía de tórax, también se asocian al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Lo quería nombrar porque fue un trabajo nuestro que se publicó hace poco y bueno, y del que estamos muy, muy orgullosos. Así que hasta aquí mi clase. Espero que les haya resultado útil y bueno, espero también sus comentarios. Así que muchas gracias. Gracias, Lorena. No sé si quieren habilitar los micrófonos, si tienen consultas o algún aporte.
Buenas tardes, doctoras. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo está, están? doctora? ¿Todo ¿Qué tal, bien? Graciela? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo, doctora. Em, yo estoy muy agradecida y no tengo nada para preguntar. Muchísimas gracias, una excelente exposición, muy clara y bueno, es un repasito para nosotros este tema. Espero que no tengamos infarto con dengue porque ahí estaríamos más complicados todavía. Que el tema del sangrado. Estamos viendo pacientes con intenso sangrado, son los más, y sobre todo la población un poquito más grande, más adulta, más de 40 años. Sí, exacto. Además son pacientes que pueden llegar a necesitar fármacos anticoagulantes y el 100% requiere de fármacos antiagregantes, o sea que es un punto de suma importancia, claro. No sé si me escuchan porque no sé por qué se me apagó la cámara, pero no sé si me pueden escuchar. Se Sí, te escucha. escuchamos, doctora. Sí. Está congestionada, parece hoy nomás. Doctora, nosotros estamos notando que la incidencia de la edad en los infartos está bajando mucho. Hay muchos infartos en pacientes más jóvenes de lo que decían las estadísticas. ¿Ellos evolucionan también en una insuficiencia cardíaca o va dependiendo también del área geográfica afectada o de las comorbilidades que presentaba el paciente antes del infarto? Sí, las comorbilidades, ya sean comorbilidades cardiovasculares, o sea, factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades no cardiovasculares, como pueden ser, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, etcétera, van a favorecer al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la edad es una característica que se asocia de manera inversa al desarrollo de insuficiencia cardíaca. De manera característica, digamos, al ser pacientes que no tienen tantas comorbilidades, excepto que la tasa de tabaquismo suele ser mayor que en pacientes añosos, actúa, digamos, justamente la ausencia de comorbilidades, podríamos decir como un factor protector, pero sí vemos más insuficiencia cardíaca en pacientes añosos, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Gracias, muy buena la charla, doctor. Bueno, si no hay otras consultas, eh, queremos agradecerte, Lorena, por la charla, agradecerle a la doctora Massín, que es la coordinadora de este curso de capacitación continua de la red, que gracias a la SOCACORP nos permiten contar con la misma. Y bueno, desearles un buen fin de semana a todos los que siempre nos acompañan los Bueno, viernes. muchas gracias a todos por la invitación, gracias a la doctora Massín que no está presente, pero se lo voy a decir. Para mí es un placer compartir estas charlas con ustedes, intercambiar experiencias, dudas, etcétera. Y bueno, muy buen fin de semana, como dijo Patricia, y cuídense. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana para todos.